Si creciste en los 80 o 90, seguramente hubo un videojuego de las Tortugas Ninja que te marcó para siempre. Tal vez fue el arcade gastando fichas con tus amigos o el de NES peleando contra el nivel del agua, porque durante más de 3 décadas las Tortugas Ninja estuvieron prácticamente en todas las consolas posibles. Y hoy vamos a recorrer todos los videojuegos oficiales de esta hermosa franquicia. Así que amigos, si les gusta la propuesta, prepárense un tecito, un mate o una leche con chocolate y acompáñenme. Y arrancamos este recorrido con el primer videojuego oficial de las Tortugas Ninja, lanzado por Konami en 1989 para NES. Y sí, este es el famoso juego del nivel del agua. En plena Turtle Manía, Konami decidió hacer algo bastante distinto a lo que muchos esperaban. En lugar de un beat'em up arcade clásico, este juego mezclaba acción lateral, exploración, plataformas y hasta un mapa estilo aventura donde podíamos movernos por la ciudad. Una de las cosas más revolucionarias para la época era que podíamos cambiar entre Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel en cualquier momento. Y cada tortuga, por supuesto, tenía estadísticas y armas diferentes. A mi criterio, el problema es que el juego estaba bastante desbalanceado. Por ejemplo, Donatello, gracias a su búho, tenía muchísimo más alcance y terminaba siendo el personaje más útil a lo largo del juego. Mientras tanto, Rafael y Miguel Ángel sufrían muchísimo más el corto alcance de sus armas, o tal vez yo era simplemente muy malo para jugarlo. Y aunque muchos recordamos esta aventura solamente por su versión en NES, el juego también llegó a varias computadoras de la época como Commodore 64, Amiga, Atari ST, ZX Spectrum, Amstrad CPC y MSX. Por supuesto, aunque todas compartían la misma base y estructura, varias de estas versiones tenían diferencias gráficas, de sonido y rendimiento dependiendo de la potencia de cada sistema. En el mismo año, Konami lanzó también lo que para mí es el videojuego definitivo de las Tortugas Ninja, el arcade original, y acá sí, las cosas cambiaban completamente. Ya tenemos un beat'em up espectacular, cooperativo de hasta 4 jugadores, toda una locura. Cada jugador elegía una tortuga distinta y juntos avanzaban por las calles de New York peleando contra soldados, Foot Clan, robots, mutantes y varios villanos de la serie clásica animada. A diferencia del juego de NES, este arcade sí estaba muchísimo más inspirado en el cartoon de los 80, los colores, el humor, las voces digitalizadas y hasta las animaciones parecían sacadas directamente de la tele. Este fue mi primer encuentro con un arcade de 4 jugadores. Cuando lo vi por primera vez, las posibilidades me parecían infinitas. Podía jugar con todos mis amigos, con enemigos que aparecían en grandes cantidades. Los jefes podían sacarte muchísima vida y muchas veces morir era prácticamente inevitable, pero justamente ahí estaba parte de la magia, porque jugarlo con amigos, rodeado de gente, escuchando los gritos digitalizados de las tortugas y tratando de llegar al final antes de quedarte sin monedas era toda una experiencia. Y sí, la Turtle Manía de principios de los 90 había explotado tanto que incluso las Tortugas Ninja tuvieron un juego didáctico. En 1990 apareció las Tortugas Ninja World Tour para computadoras Amiga, Atari ST, Commodore 64 y DOS, pero esto no era un juego de acción, sino una especie de libro interactivo para colorear donde las tortugas visitaban distintos lugares famosos del mundo, como la Torre Eiffel, el Kremlin o la Gran Muralla China. Básicamente elegíamos colores, pintábamos las imágenes y hasta podíamos imprimirlas. Sí, las Tortugas Ninja literalmente estaban en todo. Ahora pasamos a Fall of the Foot Clan, la primera entrega de las tortugas para Game Boy. Y aunque la portátil de Nintendo tenía muchas limitaciones técnicas, Konami logró adaptar bastante bien la fórmula de acción de las tortugas a una consola portátil. Abril había sido secuestrada otra vez por el Destructor y el Foot Clan, y nuestro objetivo era rescatarla atravesando distintos escenarios como calles, alcantarillas y hasta el Technodrome. Al igual que en el primer juego de NES, acá controlábamos a las 4 tortugas, y en lugar de tener vidas tradicionales, cuando una tortuga perdía toda su energía quedaba capturada, y si las 4 tortugas eran derrotadas, game over. El juego tenía solamente 5 niveles, así que podía terminarse relativamente rápido, aunque algunos jefes se volvían bastante difíciles, especialmente en las últimas etapas. Y me permito decir que para ser un juego de Game Boy de principios de los 90, visualmente estaba bastante bien. Las tortugas eran grandes en pantalla, había varios efectos de fondo interesantes y aparecían enemigos clásicos como Bebop, Rocoso, Krang y el Destructor. Después del éxito del arcade en 1989, Konami decidió llevar aquella experiencia a la NES, con las Tortugas Ninja 2 de Arcade Game lanzado en 1990. Y creo que para muchos jugadores este terminó siendo la versión más recordada de las Tortugas Ninja en NES. A diferencia del primer juego de la consola que mezclaba exploración y plataformas, acá la propuesta era mucho más directa. Movernos de izquierda a derecha peleando contra oleadas interminables de Foot Clan, muy al estilo de los beat'em up arcade clásicos. Además, esta vez podíamos jugar de a 2 jugadores simultáneamente, algo que hizo que muchísimos chicos pasaran horas jugando
jugando con amigos o hermanos. Visualmente el salto respecto al primer juego era enorme, las tortugas eran mucho más grandes, los escenarios tenían más variedad y el estilo se parecía muchísimo más al cartoon de los 80. Y aunque la NES obviamente no podía igualar el poder del arcade original, Konami agregó contenido exclusivo para esta versión, incluyendo nuevos niveles y escenas que no existían en la recreativa. En el 91 llegó uno de los juegos más raros y olvidados de la franquicia, al menos eso creo yo, y honestamente este juego era muy distinto a todo lo que Konami venía haciendo con las Tortugas Ninja. Mientras los títulos de NES y Arcade estaban mucho más inspirados en los cartoons de los 80, Manhattan Missions apostaba por una estética bastante más oscura y cercana a los cómics originales de Mirage. La historia mezclaba varias amenazas ocurriendo al mismo tiempo en New York, mientras el Destructor intentaba tomar control de la ciudad con un límite de 48 horas en tiempo real. Y una de las cosas más interesantes era que cada tortuga tenía habilidades y movimientos distintos que podían mejorarse a medida que avanzábamos en la aventura. Además, el juego incluía entrenamiento de administración de energía, descanso en las alcantarillas y hasta un mapa de la ciudad donde elegíamos distintas misiones. En el mismo año, Konami lanzó Tortugas Ninja 3 Proyecto Manhattan. La historia arrancaba con las tortugas disfrutando unas vacaciones en Florida hasta que el Destructor secuestraba otra vez a Abril O'Neil y convertía Manhattan en una especie de isla flotante. A partir de ahí comenzaba una aventura mucho más grande, más variada y también bastante más difícil. El juego mantenía la fórmula del beat 'em up clásico de avanzar peleando contra oleadas de enemigos, pero agregaba nuevas mecánicas como lanzar enemigos, ataques especiales mejorados y un sistema de puntuación mucho más completo. Además, seguía teniendo cooperativo para 2 jugadores, algo que hacía que la experiencia fuera muchísimo más divertida con amigos. Visualmente para mí es una cosa hermosa, los sprites eran más grandes, coloridos y había muchísima variedad de escenarios, incluyendo playas, calles de Nueva York, el Technodrome y hasta la nave de Krang. Muchos jefes tenían enormes barras de energía, los enemigos aparecían constantemente como en todo buen beat 'em up y terminar el juego requería bastante práctica y paciencia, lo dice alguien que nunca lo terminó. En el mismo año encontramos Tortugas Ninja 2 de regreso de las alcantarillas para Game Boy, la secuela directa de Fall of the Foot Clan. Y aunque mantenía muchas bases del juego anterior, esta vez Konami claramente intentó acercarse mucho más al estilo arcade de las Tortugas Ninja. Ahora había niveles con skateboards, secciones con desplazamiento vertical, ascensores y escenarios bastante más variados que en el primer juego portátil. Los enemigos reaparecían constantemente, había proyectiles por todos lados y muchas veces era prácticamente imposible avanzar sin recibir daño. Al igual que en el juego anterior, si una tortuga era derrotada quedaba capturada y después podíamos rescatarla en niveles especiales. Originalmente Turtles in Time salió en arcades en 1991, pero en el 92 Konami lanzó una adaptación para Super Nintendo llamada Tortugas Ninja 4 Turtles in Time. Y aunque ambas versiones eran muy parecidas, la de Super Nintendo incluía varios cambios, nuevos niveles y algunos efectos especiales utilizando el famoso Mod 7 de la consola. Turtles in Time tomaba todo lo bueno del arcade anterior y lo llevaba muchísimo más lejos. Los gráficos eran más grandes, más coloridos, las animaciones eran increíbles y los escenarios estaban llenos de detalles y personalidad. Además, esta vez la aventura llevaba a las tortugas a viajar a distintas épocas del tiempo, incluyendo la prehistoria, el viejo oeste y hasta el futuro. Como buen arcade de Konami, el juego estaba pensado para disfrutarse muchísimo más en cooperativo, repartiendo golpes junto a amigos mientras avanzábamos destruyendo soldados del Foot Clan por todos lados. La jugabilidad también mejoró muchísimo, ahora podíamos lanzar enemigos contra la pantalla, hacer ataques especiales y aprovechar escenarios mucho más dinámicos y espectaculares. En el 92 las tortugas finalmente llegaron a Sega Genesis con Hyperstone Heist. Y claro, después del enorme éxito de Turtles in Time, muchísimos fans esperaban una experiencia completamente nueva para la consola de Sega. Pero lo cierto es que Hyperstone Heist terminó siendo una especie de mezcla entre Turtles in Time y lo arcade original. De hecho, varios escenarios y enemigos reutilizaban ideas, niveles y hasta secciones completas vistas anteriormente en otros juegos de la franquicia. Lo que da la sensación de que Konami había reciclado bastante contenido para este lanzamiento. Aún así es un título muy divertido. La fórmula beat 'em up clásica continuaba funcionando perfectamente, avanzar destruyendo soldados Foot Clan, utilizar ataques especiales y pelear contra jefes del universo clásico de las Tortugas Ninja. Y visualmente Genesis nunca desilusiona, hacía su trabajo bastante sólido, sprites grandes, escenarios tenían un buen nivel de detalle y el gameplay seguía siendo muy rápido. En el
93 la franquicia vuelve a Game Boy con Radical Rescue, y honestamente este no era el típico beat 'em up clásico de las Tortugas Ninja a los que veníamos acostumbrados. De hecho, el juego tenía muchísimas ideas inspiradas en títulos como Metroid, aunque no lo creas, algo bastante inusual para la época. La historia arrancaba con Miguel Ángel descubriendo que el Destructor había secuestrado a Splinter y al resto de las Tortugas Ninja, obligándonos a explorar una enorme base llena de enemigos, caminos ocultos y zonas bloqueadas. Y acá estaba justamente la gran diferencia del juego. Al principio solamente controlábamos a Miguel Ángel, pero a medida que rescatábamos a Leonardo, Rafael y Donatello, desbloqueábamos nuevas habilidades especiales que nos permitían acceder a distintas partes del mapa. Por ejemplo, Miguel Ángel podía planear usando sus ninchacos, Leonardo perforar ciertos pisos, Rafael entrar en espacios pequeños y Donatello escalar paredes. Eso hacía que el juego tuviera mucha exploración, backtracking y secretos escondidos, algo bastante avanzado para una Game Boy de principios de los 90. En el 93 Konami decidió llevar las Tortugas Ninja al mundo de los juegos de pelea con las Tortugas Ninja Tournament Fighters, pero acá viene algo muy curioso. Aunque los tres juegos tenían el mismo nombre, las versiones de NES, Super Nintendo y Sega Genesis eran bastante distintas entre sí. La versión de NES fue probablemente la más sorprendente técnicamente. A pesar de ser una consola de apenas 8 bits, Konami logró crear un juego de pelea bastante sólido, con buenos escenarios, personajes bien animados y hasta voces digitalizadas. La versión de Super Nintendo fue la más popular y para muchos la mejor de todas. Tenía gráficos mucho más detallados, más personajes, movimientos especiales más complejos y una jugabilidad muy inspirada en Street Fighter, que en aquella época dominaba completamente el género de pelea. Mientras tanto, la versión de Sega Genesis apostaba por un gameplay más rápido y agresivo, además de incluir algunos personajes exclusivos y escenarios diferentes. Y aunque Tournament Fighters nunca logró competir realmente contra gigantes como Street Fighter o Mortal Kombat, terminó convirtiéndose en una de esas propuestas más curiosas, raras y recordadas de toda la era clásica de las Tortugas Ninja. Después de varios años sin lanzamientos, las Tortugas Ninja regresaron en 2003 con un nuevo videojuego exclusivo para Game Boy Advance, basado en la serie animada de aquel mismo año. Y aunque tal vez no muy recordado, este juego fue el comienzo de toda una nueva etapa para las Tortugas Ninja en los videojuegos. A diferencia de los clásicos beat 'em up que veníamos viendo, acá la propuesta mezclaba acción lateral, plataformas y combate mucho más rápido, siguiendo muy de cerca el estilo y la estética de la serie animada. Visualmente el juego hacía un trabajo bastante sólido para una Game Boy Advance, con sprites grandes, buenas animaciones y escenarios bastante variados. Además podíamos controlar a las 4 tortugas, cada una con pequeñas diferencias en velocidad y alcance. La historia seguía varias situaciones inspiradas directamente en el cartoon de 2003, enfrentándonos nuevamente al Foot Clan, Mousers y villanos clásicos de la franquicia. Después del portátil para Game Boy Advance, las Tortugas Ninja avanzaron de lleno en PlayStation 2, Xbox, GameCube y PC. Y acá la cosa ya se ve bastante diferente. La franquicia estaba dando el salto completo a los escenarios y combate en 3D. Visualmente el juego utilizaba gráficos cel shading que intentaban replicar el estilo del cartoon, algo que en aquella época estaba bastante de moda. Y aunque el combate era bastante simple y muy enfocado en apretar botones constantemente, el juego tenía varios elementos interesantes como ataques especiales, shurikens, desafíos en el dojo de Splinter y cooperativo para 2 jugadores. Leí en varias comunidades que el juego podía volverse bastante repetitivo y de forma muy rápida. Muchos escenarios eran bastante lineales, aparecían enormes oleadas de enemigos, lo cual siempre es muy bien recibido por nosotros, y otro punto flojo es que no había un sistema de bloqueo para defenderse. Yo honestamente no lo jugué, pero cumplo con comentarte lo que leí en internet. En 2004 Konami nos sorprende con Tortugas Ninja 2 Battle Nexus, y aunque el juego mantenía muchas bases del título anterior, esta vez intentaba agregar bastante más contenido y variedad. Una de las mayores novedades era que ahora podíamos cambiar entre tortugas durante la aventura, y cada una tenía habilidades especiales distintas. Por ejemplo, Donatello podía hackear sistemas de seguridad, Leonardo cortar ciertos obstáculos y Rafael mover objetos pesados. Además, Battle Nexus finalmente incorporaba cooperativo para hasta 4 jugadores, algo que muchísimos fans venían esperando desde los clásicos de arcade. El juego también agregaba coleccionables, desafíos extra, niveles sobre tablas deslizadoras y distintos minijuegos. Pero lo más curioso de todo es que el juego incluía como desbloqueable el arcade original de las Tortugas Ninja del 89. Así como lo escuchás, si desbloqueabas ciertas cosas dentro del juego, podías jugar directamente Tortugas Ninjas Arcade desde el mismo disco. En
2005 llegó Mutant Nightmare, continuando la trilogía de videojuegos basada en la serie animada de 2003, y honestamente el juego seguía muy de cerca la fórmula de Battle Nexus. Otra vez teníamos acción en 3D, cooperativo para varios jugadores, muchísimos enemigos en pantalla y una mezcla de combate, plataformas y pequeños puzzles, pero esta vez la historia se volvía todavía más extraña, porque las tortugas terminaban enfrentándose a dinosaurios del futuro armados con láseres, explosivos y tecnología avanzada. Exactamente, dinosaurios futuristas contra ninjas mutantes. Y aunque suena completamente absurdo, encajaba bastante bien con el tono de la serie animada de aquella época. Una de las novedades más importantes era el llamado Ultimate Turtle Mode, una especie de transformación especial que volvía a las tortugas mucho más poderosas y les daba nuevos ataques y habilidades. Además, el juego agregaba un sistema de mejoras donde podíamos desbloquear combos, movimientos y habilidades usando distintos objetos coleccionables encontrados durante las misiones. En 2005 llegó Mutant Melee, uno de los juegos más extraños y distintos de toda la etapa moderna de las Tortugas Ninja, porque esta vez Konami dejó un poco de lado el clásico beat'em up para intentar crear una especie de juego de pelea multijugador muy inspirado en títulos como Power Stone o Super Smash Bros. Las peleas ocurrían en arenas 3D llenas de trampas, objetos y plataformas, mientras distintos personajes del universo de las Tortugas Ninja se enfrentaban tratando de conseguir la mayor cantidad de eliminaciones posibles. El juego incluía bastantes personajes jugables, ataques especiales, armas, poderes y hasta super movimientos. En 2007 las Tortugas Ninja regresaron al cine con una nueva película completamente animada en CGI y por supuesto también recibió su propio videojuego. Gran parte del juego estaba muy enfocado en plataformas, parkour y acrobacias. Leí en comunidades comentarios comparándolo con Príncipe de Persia, comentarios con los que estoy de acuerdo. En fin, cada tortuga tenía habilidades especiales distintas para recorrer los escenarios. Rafael podía trepar ciertas paredes usando sus sais, Miguel Ángel utilizaba los ninchacos para planear y otras secciones requerían movimientos específicos de cada personaje. Visualmente el juego intentaba replicar el estilo de la película con gráficos bastante coloridos y animaciones muy fluidas para la época. Eso sí, aunque el plataformeo tenía momentos bastante entretenidos, el combate fue una de las partes más criticadas. Y es que las peleas eran extremadamente simples, los enemigos tenían una inteligencia artificial bastante pobre y muchas veces simplemente alcanzaba con apretar botones sin demasiado esfuerzo. En ese mismo año apareció la versión Ninja Adventures. Este no era un juego grande de consola, sino un minigame y centro de actividades para Windows lanzado como producto promocional de la película. El juego incluía una pequeña aventura de acción lateral donde las tortugas recorrían New York enfrentando al Foot Clan, además de contenido tipo Activity Center. En Reino Unido llegó a venderse por separado, mientras que en Estados Unidos venía empaquetado con algunas figuras de acción. No es uno de los grandes videojuegos de la franquicia, pero si queremos contar todos los juegos oficiales de las Tortugas Ninja, este título no puede faltar. También en 2007 llegó una versión para Game Boy Advance, y esta es una versión completamente distinta a la de las consolas principales, ya que mientras ellas apostaron por parkour y plataformas, la Game Boy Advance volvió directamente a las raíces clásicas de la franquicia con un beat'em up lateral estilo Turtles in Time. Podíamos controlar a Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel, cada uno con sus distintas estadísticas de fuerza, velocidad y defensa. Además, entre misiones podíamos mejorar habilidades, comprar upgrades o desbloquear distintos extras dentro del escondite de las tortugas. El juego también agregaba pequeños minijuegos, trofeos y varios desafíos secundarios que ayudaban a darle algo más de rejugabilidad. Visualmente me gusta mucho, hay sprites grandes, buenos escenarios, animaciones bastante fluidas y lindos colores. Y aunque la aventura es relativamente corta, me saco el sombrero y le doy pulgares para arriba por el solo hecho de volver a la sensación clásica de los videojuegos arcade de Konami. En 2009 Ubisoft lanzó la versión Smash Up para Nintendo Wii y PlayStation 2, un juego que inmediatamente llamó la atención porque era prácticamente una versión estilo Super Smash Bros. Pero con Tortugas Ninja. Y eso no era casualidad, porque varios desarrolladores que habían trabajado en Super Smash Bros. Participaron también en este proyecto. El juego nos permite enfrentar hasta 4 personajes al mismo tiempo en arenas llenas de trampas, plataformas y objetos, utilizando un sistema de combate muy parecido al de Smash Bros. En lugar de simplemente vaciar una barra de vida tradicional, las peleas mezclaban golpes, poderes especiales y la posibilidad de sacar rivales fuera del escenario. Cada personaje tenía ataques únicos y el juego incluso incluía un modo tag team donde podíamos cambiar entre 2 luchadores durante la pelea. Visualmente muchas de las arenas y diseños estaban inspirados directamente en la película de CGI del año 2007, aunque el juego también mezclaba personajes clásicos del universo de las Tortugas Ninja.
Ese mismo año Ubisoft lanza un remake completo en HD del legendario arcade Turtles in Time de 1991. Y obviamente esto fue una explosión desde que fue anunciado, porque estamos hablando de uno de los videojuegos más queridos y recordados de toda la franquicia. Richelt mantenía prácticamente la misma estructura del arcade clásico: avanzar golpeando hordas de enemigos, enfrentar jefes y viajar a distintas épocas del tiempo junto a Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel. Pero esta vez todo había sido rehecho con gráficos 3D, nuevas animaciones, iluminación moderna y un cooperativo online para hasta 4 jugadores. Incluso se mantiene uno de los momentos más icónicos del juego original: la posibilidad de lanzar enemigos directamente hacia la pantalla. Esa es la parte que más me gustó. Ese mismo año Ubisoft lanzó Arcade Attack para Nintendo DS, intentando recuperar la esencia de los clásicos beat'em up arcade de las Tortugas Ninja. Y sinceramente el nombre prometía muchísimo, porque apenas escuchás las palabras Tortugas, Arcade y Attack, automáticamente pensás en juegos legendarios como Turtles in Time. En este caso el juego mezclaba distintos estilos visuales inspirados en los cómics originales de Eastman y Laird, como en la serie animada de 2003 y la etapa Fast Forward. Incluso las escenas estilo cómic eran prácticamente homenajes directos a las viñetas originales de las Tortugas Ninja. La propuesta principal era un beat'em up lateral donde podíamos controlar a las 4 tortugas y realizar ataques combinados entre ellas. Además, el juego incluía modo cooperativo, poderes especiales y algunas referencias bastante interesantes para los fans más veteranos. El problema creo que quedó en el gameplay, especialmente la decisión rarísima de usar el botón X para saltar y otros botones para bloquear y atacar, algo que para jugadores de Nintendo DS rompe completamente con la mecánica. En 2013 las Tortugas también llegaron al mundo móvil con su versión Rooftop Run, un endless runner basado en la nueva serie animada de Nickelodeon. La historia nos ponía a escapar de una invasión alienígena provocada por Krang mientras recorríamos techos, edificios y las calles de New York enfrentando enemigos clásicos de la serie. El juego apostaba por controles extremadamente simples, usando apenas un toque en pantalla para saltar, atacar, correr por paredes o esquivar obstáculos. Y honestamente visualmente se veía bastante bien para un juego móvil de aquella época. Los modelos, escenarios y animaciones respetaban muy bien el estilo de la serie animada de Nickelodeon. Como siempre digo, este tipo de juegos son excelentes para sesiones extendidas en el baño. Espero entiendas la referencia. Ese mismo año, manteniendo su presencia en dispositivos móviles, aparece Mutant Rumble, un título desarrollado por Swaps para iOS y Android. El concepto en este juego era escanear figuras especiales de las tortugas y también monedas coleccionables para desbloquear personajes, entrenarlos y mejorar sus habilidades dentro del juego. Básicamente era una especie de propuesta de Toys to Life en línea con lo que en aquellos años estaban haciendo franquicias como Skylanders y Disney Infinity. Si bien este no fue uno de esos grandes lanzamientos, yo lo conocí gracias a la preparación de este video, pero si algo queda claro es que para 2013 las Tortugas Ninja también estaban intentando meterse fuerte en el mundo móvil. En 2013 se lanzó la versión Out of the Shadows para Xbox 360, PlayStation 3 y PC, un juego que intentaba llevar las Tortugas Ninja a una experiencia mucho más moderna y cinematográfica. Y creo que las intenciones eran muy buenas, porque este juego apostaba por combates en tercera persona, cooperativo para 4 jugadores y un sistema de habilidades muchísimo más profundo de lo que muchos esperaban. Cada tortuga tenía movimientos únicos, ataques especiales, árboles de habilidades y hasta combos en equipos que realmente transmitían la idea de pelear como un grupo coordinado. Podías lanzar enemigos por el aire, combinar ataques entre personajes y hacer movimientos cooperativos bastante espectaculares. Voy a resaltar el modo arcade, que transformaba la campaña en una experiencia beat'em up mucho más clásica, algo que muchos fans, por lo menos yo, terminamos disfrutando bastante en cooperativo. Ese mismo año también llegó Teenage Mutant Ninja Turtles, un juego basado directamente en la serie animada de Nickelodeon que salió para Nintendo 3DS, Wii y Xbox 360. Eso sí, aunque compartían el mismo nombre, las distintas versiones tenían algunas diferencias importantes. La versión más conocida fue la portátil de Nintendo 3DS, mientras que las ediciones de Wii y Xbox 360 ofrecían gráficos un poco mejores y cooperativo local. Una de las cosas más destacadas del juego era lo bien que capturaba la personalidad de las tortugas. Las voces, los diálogos y las bromas entre Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel realmente parecían sacados directamente de la serie animada. Incluso había referencias muy claras para los fans clásicos como el famoso Kawabanga o el Turtle Power, y hasta la posibilidad de lanzar enemigos hacia la pantalla estilo Turtles in Time, ya te lo dije varias veces eso. En cuanto al gameplay, el juego apostaba por un beat'em up bastante simple. Avanzábamos derrotando Foot Soldiers, Mousers y enemigos clásicos mientras desbloqueábamos mejoras, nuevos combos y modos extra como el Survival o el Time Attack. Skills, son. Skills.
En 2014 Activision lanzó Teenage Mutant Ninja Turtles para Nintendo 3DS, iOS y Android, un juego basado en las películas producidas por Michael Bay. En lugar de los clásicos que veníamos viendo hasta ahora, este juego apostaba por una mezcla de acción hack and slash con elementos de dungeon crawler y RPG. Podíamos controlar a las 4 tortugas y cambiar entre ellas en cualquier momento, algo importante porque cada una tenía habilidades específicas. Podías mejorarlas, fabricar armas, subir de nivel y conseguir equipamiento nuevo utilizando materiales encontrados durante las misiones. Todo esto sonaba muy bien en papel, pero el problema es que muchas de esas mecánicas nunca terminaban siendo realmente necesarias. La mayoría de los combates podían resolverse simplemente golpeando a los enemigos sin demasiada estrategia. Y aunque el juego intentaba empujarnos a cambiar constantemente entre tortugas, en la práctica casi nunca hacía falta. Había un componente muy importante de repetición, ya que muchísimos escenarios reutilizaban los mismos ambientes una y otra vez, especialmente alcantarillas, calles y estaciones de subte, haciendo que el juego rápidamente se volviera bastante monótono. En el mismo año fue lanzado Danger of the Ooze para Nintendo 3DS, PlayStation 3 y Xbox 360, y honestamente este fue uno de los intentos más interesantes de reinventar las tortugas ninja en videojuegos, porque en lugar de hacer otro beat'em up clásico, el juego apostó por una estructura estilo Metroidvania, es decir, un enorme mapa conectado donde íbamos desbloqueando nuevas habilidades para acceder a zonas que antes estaban bloqueadas. A medida que avanzábamos, las tortugas aprendían movimientos como doble salto, dash, escalada de paredes y nuevas variantes de shurikens. El sistema de progresión estaba bastante bien logrado y balanceado, y además, aunque las 4 tortugas compartían controles similares, cada una tenía ataques y combos propios inspirados en sus armas clásicas. Me animo a decir que el problema era el ritmo, porque el juego obligaba a hacer muchísimo backtracking, recorriendo constantemente las mismas alcantarillas, laboratorios y calles de New York una y otra vez. En 2015 llega algo totalmente distinto para iOS y Android. Aquí las tortugas ninja se metieron de lleno en el mundo de los puzzles game estilo Match 3. La historia estaba basada en la 4ª temporada de la serie animada de Nickelodeon, una etapa bastante loca donde los Triceratops destruían la Tierra y las tortugas terminaban viajando por el espacio enfrentando amenazas alienígenas. En cuanto a la jugabilidad, esto es muy sencillo. Teníamos que unir 3 o más iconos iguales en pantalla para lanzar ataques. Dependiendo de las combinaciones podíamos hacer más daño, recuperar salud con pizzas o activar movimientos especiales de las tortugas. En 2016 llega Portal Power y este juego tenía una idea bastante particular. En lugar de controlar a una sola tortuga, controlábamos a las 4 al mismo tiempo. El sistema estaba pensado para controles táctiles. En las versiones iOS y Android deslizábamos el dedo sobre una tortuga para moverla o podíamos seleccionar el grupo completo para atacar enemigos en conjunto. La aventura estaba dividida en varios mundos o portales, cada uno con distintas etapas, enemigos y jefes. Además, el juego incluía las voces del elenco principal de la serie, trajes desbloqueables para cada tortuga y habilidades especiales que cambiaban según el disfraz equipado. Ese mismo año fue lanzado Mutants in Manhattan, desarrollado nada menos que por Platinum Games, el estudio detrás de Bayonetta y Metal Gear Rising. La historia nos volvía a enfrentar con Destructor, Krang y varios villanos clásicos como Bebop y Rocoso, mientras recorríamos distintas zonas de New York en una aventura cooperativa para hasta 4 jugadores online. Visualmente el juego tiene muchísimo estilo, con gráficos cel shading inspirados en los cómics y diseños que mezclaban elementos clásicos de una estética más moderna. Aunque se ve muy bonito, en la práctica las peleas terminaban siendo bastante repetitivas, especialmente cuando jugabas con inteligencia artificial o en partidas online llenas de explosiones, poderes y enemigos por todos lados. Como dato curioso te cuento que la campaña es súper corta, podías terminarla relativamente en unas 4 horas. Manteniendo presencia en Android y iOS, aquí nos encontramos con un RPG por turnos basado en la serie animada de Nickelodeon. Acá armábamos equipos de personajes y peleábamos en combates estratégicos por turnos, muy al estilo de otros RPG móviles de la época. Obviamente podíamos usar a las 4 tortugas ninja, pero también desbloquear muchísimos personajes del universo. Como buen RPG, cada personaje tenía estadísticas, ataques especiales y habilidades únicas, y a medida que avanzábamos podíamos subirlos de nivel recolectando ADN y distintos objetos. En 2018 llegó Rise of the Ninja Turtles Power Up para Android y iOS. En lugar de enfocarse en peleas o plataformas, acá la idea principal era participar en una enorme pizza party junto a las tortugas ninja. Básicamente era un juego centrado en preparar pizzas, bebidas y postres lo más rápido posible para sumar puntos y desbloquear nuevo contenido. A medida que avanzábamos podíamos desbloquear más tortugas, nuevas recetas y distintos objetos para personalizar la guarida subterránea del equipo. Obviamente no fue un juego pensado para los fans hardcore de acción, pero sí funcionó como una experiencia móvil mucho más casual, orientada a un público más chico y enfocada en el humor.
Manteniendo presencia en dispositivos móviles, Mutant Madness, lanzado en 2020, mezclaba combate automático, colección de personajes y muchísimo fanservice para los seguidores clásicos de las Tortugas Ninja. Lo interesante en este caso es que el juego retomaba directamente el universo de la serie animada de 1987, algo que inmediatamente despertó la nostalgia de muchísimos fans. El sistema de combate era bastante simple, los personajes peleaban automáticamente y nosotros activábamos habilidades especiales durante las batallas. También podíamos mejorar personajes, desbloquear nuevas habilidades y construir nuestra propia guarida de las tortugas. Quienes me conocen saben que no soy un gran fan de los juegos para dispositivos móviles, pero en este caso me gusta mucho el homenaje a la serie del 87. En 2022 tenemos un nuevo lanzamiento, en este caso La Venganza de Destructor, y me animo a decir que para la comunidad de las Tortugas Ninja este fue el gran regreso de las Tortus en videojuegos clásicos. Acá volvemos a tener acción beat 'em up en 2D, pixel art espectacular y partidas cooperativas llenas de piñas y nostalgia. Decime si esto no es una carta de amor a los arcades de Konami de los años 90. Lo lindo es que esta versión no se limitó solamente a copiar a los juegos viejos, el combate fue modernizado con nuevas mecánicas como esquives, ataques cargados, super movimientos y combos mucho más dinámicos. Además de las Tortus también podíamos jugar con Avril O'Neil, Splinter y más personajes desbloqueables. Y obviamente no faltaban los escenarios clásicos, calles de New York, alcantarillas, subterráneos y niveles llenos de referencias a Turtles in Time, Manhattan Project y los viejos juegos de Konami. Y claro que sí, podés tirar los Foot Soldiers contra la pantalla, vamos todavía. Y ahora llegamos a Wrath of Mutants, lanzado originalmente en arcades en 2017, aunque esta versión mejorada llegó a consolas y PC en 2024. Personalmente creo que hay un guiño muy fuerte a Turtles in Time. La jugabilidad vuelve al beat'em up clásico de avanzar de izquierda a derecha repartiendo golpes contra oleadas de enemigos con ataques simples, saltos, patadas aéreas y ataques giratorios. De hecho, muchas mecánicas recuerdan directamente a los arcades de Konami de los 90, al menos eso me pasa a mí. Cada tortuga tiene además un poder especial propio. Leonardo crea un tornado con sus katanas, Rafael golpea el suelo con toda su furia, Donatello invoca ataques eléctricos y Miguel Ángel, bueno, literalmente lanza pizza explosiva mientras grita ¡tenemos pizza! Visualmente utiliza el estilo de la serie animada de Nickelodeon de 2012, cosa que no soy tan fanático, así que todo tiene ese look moderno pero muy caricaturesco. Algo interesante es que la versión de 2024 agregó contenido nuevo respecto del arcade original, 3 niveles extras, 6 jefes nuevos y hasta un nuevo jefe final. Y obviamente no faltan los guiños clásicos, pizzas para recuperar vida, ataques especiales exagerados, enemigos volando por toda la pantalla y muchísimo fanservice para quienes crecimos con las Tortugas Ninja. Most impressive. You take me for a fool? Y ahora sí llegamos al juego oficial más reciente de la franquicia, Mutants Unleashed de 2024. En este caso, en lugar de hacer un beat'em up arcade rápido al estilo Shredder's Revenge, acá intentaron crear una aventura mucho más grande, mezclando acción en 3D con elementos RPG, exploración y relaciones entre personajes. Además, el juego funciona como una secuela directa de la película de las Tortugas Ninja Mutant Mayhem de 2023, y eso se nota muchísimo en el apartado visual. Todo mantiene ese estilo dibujado, desprolijo y caricaturesco de la película, con escenarios llenos de grafitis, efectos como bocetos hechos a mano y diseños que parecen salidos directamente del film. Y algo muy importante, regresaron los actores de voz de la película, así que las tortugas vuelven a sentirse súper auténticas. La historia nos muestra una nueva ola de mutantes apareciendo en New York después de los eventos de la película, generando tensiones entre humanos y mutantes, y sinceramente la idea estaba bastante buena, el problema llegó con la jugabilidad. Por supuesto que esta es mi opinión absolutamente personal y podés estar en desacuerdo, si es así déjalo en los comentarios, pero bueno, aunque el combate es entretenido al principio, el juego a mi criterio termina volviéndose muy repetitivo. Hay pocos tipos de enemigos, muchos escenarios reciclados y varias misiones te hacen recorrer los mismos lugares una y otra vez. Hay cosas que se mantienen de juegos anteriores, como que cada tortuga tiene movimientos y habilidades diferentes que se pueden mejorar hablando con personajes y fortaleciendo relaciones, aunque bastante raro para un juego de Tortugas Ninja. Pero aún así, la mayoría del tiempo termina siendo apretar botones para tirar piñas y patadas para todos lados. Does it bother anyone else that people keep referring to us as cute? No, Splinter's one thing, he's our dad. But Bebop and Rocksteady, we're intimidating ninja warriors. Y bueno, después de recorrer más de 3 décadas de videojuegos de las Tortugas Ninjas, creo que hay algo que queda súper claro, y es que pocas franquicias tuvieron una historia tan larga y con tanta presencia en los videojuegos. Pasamos por arcades clásicos, beat'em ups, juegos de pelea, juegos móviles, de fichas, y aún así Tortugas Ninjas estuvieron presentes generación tras generación. Y algo importante que voy a aclarar es
es que en este video decidí enfocarme en videojuegos oficiales que salieron para consolas, computadora y móviles principales. Es decir, que dejé afuera muchas cosas. No hablamos de los juegos Java, no hablamos de los spin-offs, que son muchísimos, no hablamos de los fangames, que también son muchos, porque sinceramente merecen un video aparte, porque algunos son increíbles y realmente están hechos con mucho amor. Entonces, para evitar hacer un video súper largo el día de hoy, decidí centrarme en los oficiales y después hacer una segunda entrega con estas otras categorías. Contame qué opinas de eso, si te gustaría ver ese segundo video. Y algo que me pasó mientras armaba este video es que me di cuenta que las Tortugas Ninja nunca dejaron de reinventarse. Cada generación tuvo su propia versión de las Tortugas Ninja. Los que crecimos en los 80 y 90 las vimos de una manera, los 2000 las conocieron ligeramente diferente y hoy una nueva generación las sigue descubriendo. Y es algo que no muchas franquicias lograron hacer. De hecho, si te gustan estos compilados de todos los videojuegos de algunas franquicias, te invito a que recorras el canal porque tenemos videos así hechos ya para Transformers, Volver al Futuro, G.I. Joe y muchas otras, así que date una vuelta que te puede interesar. Pero ahora quiero leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Cuál fue el videojuego de las Tortugas Ninja que más les gustó? ¿Hubo un título que marcó tu infancia? ¿Creen que hubo algún título injustamente olvidado? ¿Me olvidé de algún videojuego en este compilado? Si es así, por favor déjenlo para que les sirva a otras personas leyendo los comentarios. Redondeando, amigos, gracias por acompañarme en este viaje retro gigantesco. Como siempre digo, si les gusta lo que hago, la mejor manera de demostrármelo y darme la palmadita en la espalda es dándole like, comentando, respondiendo las preguntas que hago en los videos, colaborando con sugerencias e invitando a que gente se sume a la comunidad. Al final del día, esto lo hacemos entre todos. Amigos míos, mi nombre es Damián, esto es El Cajón Retro y estas son algunas Tortugas Ninja. Como siempre digo, nos vemos la próxima.